Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erika Trejo de los Santos. Pertenezco a la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNID, de la licenciatura en Derecho. Yo les voy a hablar sobre el nuevo sistema penal acusatorio. En México surge una nueva necesidad de reformar sustancialmente los sistemas de justicia penal en el país. Como objetivo principal tiene que ser más eficiente, más expedito, más respetuoso de las garantías individuales, justicia alternativa penal, más justo, más humano, más transparente y racionalmente más adecuadamente utilizar los recursos humanos como materiales. Ese es uno de los principales objetivos que tiene. Como una de las características principales de nuestro nuevo sistema es que todos los procesos se inician con una averiguación previa, pero durante el mismo acto se define si se inicia o no la misma averiguación, y en caso procedente se turna a un juez llamado de garantías para que éste escuche a las partes y valore el caso mismo, así como la petición del Ministerio Público. Puede permitir que el caso se arregle vía justicia alternativa o si se dicta un auto de vinculación a proceso, que nunca es sinónimo de prisión preventiva. En caso de justicia alternativa, las opciones, según sea el caso particular, puede ser la negociación, la conciliación, la mediación y la justicia restaurativa. En caso de vincularse a proceso, inmediatamente después se turna a la unidad de investigación correspondiente y se abre un periodo de investigación. En esta misma audiencia, el Ministerio Público puede solicitar las medidas cautelares para que durante el tiempo el procesado no evada la justicia. Una de las medidas puede ser arraigo territorial o pago del daño. El plazo de investigación puede ser de 2 meses o hasta 6 meses, dependiendo del tipo del delito y las circunstancias del caso, pero este plazo no es definido arbitrariamente por el juez, ya que por las partes podrán alegar lo que a su derecho corresponda para acordar un plazo cierto, eliminándose de tajo la posibilidad de que este dure un año, como en el actual periodo de instrucción, mismo que venía afectando a muchas personas y a veces pasaba hasta un año para podérseles dictar o empezar su proceso, y ahí tienen mucho tiempo perdiendo. Entonces, lo que se busca con este nuevo sistema penal acusatorio es que sea más eficiente y más rápido. Al terminar el plazo se cita a la audiencia intermediaria, es decir, aquella en presencia de un juez de garantías, donde el Ministerio Público formula la acusación, solicita sobreseimiento de la misma o solicita la aplicación de la suspensión del proceso, que no significa fin o alertamiento del mismo, sino una posibilidad de que el procesado concilie con el ofendido y cumpla con aquellas ciertas condiciones, entre ellas la reparación del daño y aquellas sanciones que establezca la autoridad para el caso de que se trate. De esta manera se busca, y ya se encuentra comúnmente, que ya no se va a llegar precisamente a un juicio penal oral, sino se busca más que nada en este sistema la reparación del daño. Pero en caso de continuar con la audiencia intermediaria, las partes depuran el juicio, es decir, se ponen de acuerdo en el fondo del litigio. Este paso elimina toda la posibilidad de conciliación en caso se dirime ante el juez de garantías o ante el turno al tribunal de juicio oral, agotándose este paso en tan solo un acto. El inicio de averiguación, la audiencia del juez de garantías, la audiencia intermediaria y la audiencia final son procesos que se pueden desahogar en cuestión de horas. Lo único en lo que se puede extender hasta un plazo no mayor a 6 meses es el periodo de investigación. No todos los asuntos tendrán que llegar a la parte final del procedimiento, esto es,
El juicio oral en delitos de poco impacto social, que en la mayoría existen vías alternativas para resolver de forma rápida y sin altos costos la reparación del daño a la víctima y a la efectiva reinserción del delincuente a la sociedad sin recurrir necesariamente a la prisión. La prisión se deja como última instancia y no será la regla general como sucede actualmente, reservándose para aquellos casos en el que el juez considere estrictamente necesario. Para delitos de mayor impacto, como homicidio y ese tipo de delitos que conllevan un riesgo a la sociedad. Se busca que se actúe con mayor transparencia, pues las audiencias orales ágiles y abiertas al público en general, que ese es uno de los principios del juicio oral. Se reduce la posibilidad de retardar el asunto con trabas procesales, consiguiendo que la justicia se aplique mucho más rápido y en tiempos más cortos que en la actualidad. Se habla de algunos delitos que se podrán resolverse hasta en un plazo de 15 días, mismos que pueden durar años en un juzgado en el anterior sistema. ¿Cómo funciona nuestro nuevo sistema penal? Al igual que en el sistema anterior, se inicia con una denuncia o querella, pero al recibirla, el Ministerio Público puede optar por alguna de las siguientes alternativas. No iniciar la investigación cuando los hechos no son delitos o ya no hay responsabilidad penal por ellos. Esto pareciera una obviedad, pero no a la luz de lo que actualmente el Ministerio Público debe iniciar la averiguación tras la denuncia y ya con este procede a investigar. Archivar temporalmente cuando no hay antecedentes o pistas suficientes para aclarar los hechos denunciados. Se reabre el caso cuando existan nuevos antecedentes o pistas o pruebas, como luego le decimos. Actualmente se archiva, pero por lo regular se deja olvidado en el caso. En otra oportunidad, cuando surgen nuevas pruebas, se reabre el caso. Principio de oportunidad: no inicia o continúa la persecución penal cuando los hechos no sean de alto impacto social y haya sido reparado el daño a la víctima u ofendido. La investigación se inicia para esclarecer el hecho delictivo y sus responsables. Como excepciones tenemos el caso de urgencia o flagrancia. El imputado detenido deberá ser presentado dentro de las 48 horas siguientes ante un juez para la audiencia de control de detención, como el artículo 16 constitucional nos marca, último párrafo. La formulación de imputación, ¿cómo se realiza? Teniendo los elementos suficientes para determinar que se cometió un delito y su probable responsable. El Ministerio Público puede formular a dicha persona una imputación en presencia del juez de garantía y su defensor. El imputado puede contestar el cargo y rendir su declaración en la misma audiencia en el que se formula la imputación. Como siguiente punto tenemos la vinculación a proceso. Una vez realizada la imputación en la misma audiencia, el Ministerio Público podrá solicitar al juez la garantía que se vincule provisionalmente al imputado al proceso y se le apliquen las medidas cautelares en sus bienes como embargo para garantizar la reparación del daño a la víctima o bien en su persona para garantizar que no se dé a la fuga. Y esto hará que se obstaculice la investigación o pondrá en riesgo la seguridad de la víctima. Al vincular al imputado en definitiva al proceso, el juez de garantía, tomando en cuenta la complejidad del caso y solicitudes de las partes, fija al Ministerio Público un plazo de cierre de investigación que no podrá ser menor a un día ni exceder a 6 meses. Como salidas alternativas, tenemos a partir de esta etapa se puede acordar la aplicación de salida, las cuales satisfacen con rapidez las demandas de justicia
de las personas, pues acortan el proceso y evitan que el caso llegue a un juicio oral o abreviado siempre y cuando cumplan con los requisitos para aplicarlas. Las ventajas que tienen para las víctimas u ofendido es la reparación del daño, que es más rápida, más ágil. Para el imputado, la ventaja consiste en que aumenta la posibilidad de la reinserción a la comunidad, que es obtener más rápido su libertad. Y otra de las ventajas que tenemos es que para el Estado se ahorran recursos materiales y humanos. Salidas alternativas pueden ser dos, es la suspensión del proceso a prueba y acuerdos preparatorios. La primera procede a petición del imputado del Ministerio Público. Cuando la sanción del delito no tiene señalada una pena privativa superior a 8 años, el imputado no haya sido condenado por delitos dolosos con anterioridad, no tiene o no ha tenido proceso suspendido a prueba, no existe oposición al Ministerio Público o del ofendido. También de la víctima. El procedimiento queda suspendido no menor a 1 año ni mayor de 3. La persona debe cumplir con las condiciones que aplicará el juez y si en caso que el imputado no cumpla con las condiciones se revoca la suspensión del proceso a prueba y se continúa con el proceso como si nunca hubiera sido suspendido. Y en el segundo, que es acuerdos preparatorios, estos pueden aplicarse cuando con la aprobación del juez de garantías, la víctima o el ofendido y el imputado acuerden de forma de poner un término al conflicto. Proceden de delitos culposos como los que se admite el perdón de la víctima o del ofendido, los patrimoniales cometidos sin violencia, como por ejemplo los choques, y los que tienen una pena media aritmética menor a 5 años y carezca de trascendencia. Y ya vamos por la etapa intermediaria. Comienza con la acusación del Ministerio Público que dará lugar a la citación de la audiencia intermediaria. Audiencia intermediaria. En esta audiencia el Ministerio Público y la defensa discutirá públicamente sobre las pruebas de cada una que pretende presentar en el juicio oral. Posteriormente el juez de garantías, dictado por el auto de apertura del juicio oral, indicado la acusación que será objeto de juicio y las pruebas que deberán rendirse en él, señalando ante el tribunal oral en lo penal se llevará a cabo. Esta constituye una última instancia para recordar alternativas. El procedimiento abreviado hasta antes que concluya la audiencia intermediaria, el imputado asesorado por su abogado podrá renunciar libremente e informadamente a su derecho de tener un juicio oral, aceptando expresamente los hechos contenidos de la acusación y el ser juzgado de inmediato con los elementos de la investigación. A cambio, el Ministerio Público puede solicitar una rebaja de hasta 1/3 de pena mínima señalada por el delito por el cual se le acusó al imputado, sin que se le pudiera aplicar una pena superior a ella. Ya con esta acción puede dársele una pena menor a lo que originalmente se le pudiera haber dado ya una vez en el juicio oral. El juicio oral. La audiencia del juicio oral. En una audiencia, un tribunal oral integrado por 3 jueces conocen la acusación, la defensa y las pruebas de la siguiente manera. Presidente del tribunal da inicio al juicio verificando la presencia de las partes y testigos y peritos. El Ministerio Público y defensor presenta sus alegatos de apertura. Si el acusado lo desea, puede declarar ante el tribunal de juicio oral en el momento o durante el interrogatorio de la defensa. Cada parte presenta sus pruebas ante el tribunal público, testigos, periciales, documentos, etc., pero primero lo hace el Ministerio Público y luego el acusado.
El tribunal conoce directamente las pruebas y valora libremente. El Ministerio Público y defensor presenta sus alegatos de clausura. Interviene el acusado si se estima conveniente su intervención, declarándose cerrado el debate. El tribunal delibera y resuelve su condena si se absuelve en un plazo no mayor a 24 horas. Si el tribunal resuelve condenar, citará a las partes en una audiencia donde se reciban las pruebas y alegatos relativos a la pena donde debe de imponerse al condenado. Si el tribunal resuelve absolver, a más tardar 5 días se da lectura a la sentencia de la audiencia pública. También les voy a mencionar los principios de un juicio oral de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, que es la oralidad, inmediación, concentración, publicidad, contradicción, continuidad. El juez de garantía es el encargado de guiar la investigación prueba, cuidando que no se violen las garantías constitucionales, con la que se determina si hay delito y quién será el imputado. Recordemos que el desarrollo del juicio oral, como primera etapa tenemos que es la denominada de investigación, y recordemos también que en esta etapa procesal se da inicio en el momento en el que el Ministerio Público recibe una denuncia o querella. Y la segunda etapa se denomina intermedia. En esta etapa se inicia la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público, que da lugar a la citación de la audiencia intermediaria. En esta misma audiencia intermediaria, el Ministerio Público y la defensa discuten públicamente sobre las pruebas que se presentan y las que se excluirán en el juicio oral y los hechos que se dará soporte probatorios mediante acuerdos probatorios. Y recordemos también que en esta misma etapa se solicitan las medidas cautelares que ya hemos mencionado anteriormente. La tercera etapa del proceso oral penal, denominado juicio, en esta etapa procesal, a cargo del tribunal oral colegiado en materia penal, integrado por los 3 jueces que conocen directamente la acusación, la defensa y las pruebas. Entonces tenemos que son 3 etapas del proceso penal acusatorio para llegar a un juicio oral. Mismo, como he dicho antes, no es obligatorio tener que llegar a prisión preventiva, sino que más bien se pueden usar otro tipo de medidas cautelares, pero de acuerdo como lo amerite el caso en particular. Y con esto tenemos ya esclarecido cómo son las 3 etapas, de qué se componen y sus principios y cuál es su finalidad, los objetivos que se tienen por este nuevo sistema penal acusatorio. Mi nombre es Erika Trejo de los Santos y les agradezco su atención y espero que les haya sido de mucha ayuda.